y estamos atentos a tu temática. Muy bien, muchas gracias. Para comenzar este viaje, quiero comenzar con un recuerdo de la infancia. ¿Recuerdan cuando eran niños y jugaban con un juguete como este, con el caleidoscopio? Cuando lo inclinaban o lo proyectaban hacia la luz, ¿no? Lo que veían era seguramente una imagen bonita, en este caso, por ejemplo, una flor, ¿no? Llena de colores, de vitalidad. ¿Y qué pasaba cuando se giraba el caleidoscopio solo un poco? ¿No? ¿Cuántas vueltas tenía que darle al caleidoscopio para cambiar la imagen, ¿no? Para que la imagen cambiara por completo? Y una vez que la imagen cambiaba, ¿podían volver a la imagen anterior? No, ¿no? Entonces voy a compartir, el día de hoy quiero compartir con ustedes 3 ideas que son como piezas caleidoscópicas, vamos a decirle de esa manera, ¿ya? Para cuando las reciban, las entiendan, ¿no? Y ahí van a tener una visión completamente nueva del mundo y sus requerimientos. Y la verdad es que yo siento que después de compartir estas ideas, pues, en mi experiencia al menos, no hay vuelta atrás, ¿no? Además de estas ideas, quiero compartir con ustedes un estudio de 2013 publicado en Harvard Business Review, ¿no? Que lo que hizo fue, realizó una encuesta a más de 550 ejecutivos de negocio en todo el mundo, ¿ok? Todos los ejecutivos eran representantes de empresas de más de 500 empleados de tamaño, ¿ok? Y un 42% de las empresas encuestadas incluso contaba con 10.000 empleados a más. Cuando se les preguntó a estos líderes qué factores les traerían el mayor rendimiento en sus negocios en los siguientes años, respondieron con lo siguiente, ¿no? Un 80%, ¿no? Dijo que los factores de éxito iban a estar relacionados con el alto nivel de servicio al cliente. El 73% relacionó el éxito de sus negocios con desarrollar comunicaciones efectivas. 71% con el alto nivel de compromiso que puedan desarrollar en sus colaboradores. Y un 71% mencionaba que iba a depender de contar con un liderazgo ejecutivo sólido. Viendo estos números, estoy seguro que no les sorprende que la comunicación sea el número 2 en la lista, ¿no? O el factor de segundo lugar, ¿no? Y la verdad que la palabra comunicación a veces cubre un amplio espectro, ¿no? Aquí yo quiero ser muy claro, ¿no? El papel de las conversaciones feroces está relacionado, ¿no? Con este resultado, ¿no? Con las comunicaciones efectivas, ¿no? Las conversaciones feroces se trata de tener las conversaciones que importan, las conversaciones que nos llevan a obtener resultados. Las conversaciones son el trabajo de los líderes. Y son como los caballos de batalla de nuestras organizaciones. Las conversaciones son herramientas para hacer las cosas y son una parte clave de nuestras estrategias comerciales extendidas. Lo que se habla en una organización, cómo se habla y quién está invitado a la conversación determina lo que va a suceder. Y también lo que deja de suceder. Quiero compartir con ustedes la primera de las 3 ideas transformadoras que voy a compartir el día de hoy, ¿no? Y esta está inspirada en un libro de Ernest Hemingway, The Sun Also Rises. En español se tituló Fiesta, ¿no? En este libro le preguntan a uno de los personajes, que era un rico petrolero de ascendencia irlandesa, ¿no? Que un día un compañero suyo lo encuentra en un bar, ¿no? Completamente ebrio, mal vestido, una mala situación, ¿no? Él había llegado a estar, había sido muy rico y pues había perdido todo, ¿no? Entonces este personaje le pregunta, ¿y cómo llegaste a esta situación? ¿Cómo llegaste a estar en bancarrota? Y el ex petrolero responde,
de dos formas. Primero gradualmente y luego de repente. Un valor esencial de las conversaciones feroces es el siguiente, que nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestras relaciones y nuestras vidas tienen éxito o fracaso de forma gradual y luego repentina, una conversación a la vez. Del lado de los fracasos, a veces nos preguntamos, ¿cómo perdemos ese cliente que representaba el 40% de nuestras ventas? ¿No? ¿Cómo perdimos a ese empleado clave para quien teníamos grandes planes? ¿Cómo perdimos una relación personal que no estábamos dispuestos a perder? Pues perdimos ese cliente, a ese empleado, a esa relación, de forma gradual y luego repentina. Una conversación fallida o una que nunca sucedió a la vez. De hecho, una segunda perspectiva es que a menudo las conversaciones que nunca suceden son las más costosas. Ahora, verifiquen y consideren también cómo es que ganamos a ese cliente por el que mataría nuestra competencia. ¿Cómo atrajimos y conseguimos retener a ese empleado clave? ¿Cómo nos encontramos en relaciones personales a largo plazo que puedan significar tanto para nosotros? Pues ganamos a ese cliente, a ese empleado, a esa relación de forma gradual y luego repentina, una conversación exitosa a la vez. Todos nos despertamos cuando llegamos al de repente, ya sea para celebrar o lamentarnos. Y sin embargo, probablemente vivimos alrededor del 95% de nuestras vidas en el gradual. Un negativo de repente nos motiva a cambiar, pero podría ser demasiado tarde. Existe una palabra papúa, ¿no? De Papúa Nueva Guinea, para eso que todos saben, pero de lo que nadie habla. Y esta palabra se conoce como moquita, ¿ok? Y en Papúa Nueva Guinea se juzga el bienestar de una comunidad según la cantidad de moquitas que hay en ella. Cuantas más moquitas, pues menos saludables son las comunidades. Cuanto menos moquitas, más saludables son. Entonces, el objetivo de una comunidad en esta isla es desarrollar una cultura libre de moquitas. A veces sabemos, ¿no?, que estas son las cosas de las que debemos conversar y no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, a veces podríamos preguntarnos, ¿cuáles son aquellas conversaciones que llevan mi nombre y que debería tener? Ahora, dirijamos nuestra atención a nuestra vida profesional. Hacer negocios, o sea, lo que hacemos todos los días, día tras día, es fundamentalmente una conversación prolongada con colegas, con empleados, con clientes. Vender un servicio, vender un producto, pues ese acto de vender muchas veces está basado en conversaciones. Contratar a un colaborador también está basado en tener una conversación con él. Hacer una coordinación de acciones, delegar trabajo, delegar tareas, proveer retroalimentación o puntos de referencia, tener reuniones de rendición de cuentas, reuniones de directorio, reuniones y comités interfuncionales, reuniones de trabajo en equipo, ¿no? El fundamento de todas esas actividades se basa en conversaciones. Una vez me puse a pensar el tiempo, en qué invertía mi tiempo en el día a día y me di cuenta que de mis 8 horas de trabajo, el 90% del tiempo me lo pasaba en realidad conversando. Entonces, como mencioné anteriormente, las conversaciones constituyen la tarea del líder y son el motor de nuestras organizaciones y de nuestro negocio. Por ende, podría decir que el negocio
en realidad es una conversación extendida. Ahora bien, entrando al concepto de lo que vine a contarles el día de hoy, a compartir con ustedes algo que aprendí, ¿no?, sobre las conversaciones, ¿no? Quiero compartir con ustedes este concepto de conversaciones feroces que a mí, la verdad, que me impactó bastante, ¿no? Primero, centrémonos en la palabra conversación, que proviene del latín conversare, que significa asociarse con. Se trata de un intercambio de ideas y emociones, ¿no? Comienza con las letras justamente C-O-N, ¿no? Como la preposición con en español, ¿no? Con es una parte integral de una conversación feroz. Incluso cuando queremos entablar una conversación con algunas personas, decimos que nos gustaría hablar con ellos, en lugar de decir que nos gustaría hablarles a ellos. La autora del libro en el que está basado este método, Susan Scott, tiene su libro justamente Conversaciones Feroces, ¿no? Alguna vez compartió este concepto, ¿no?, de que una pareja joven, o escuchó a una pareja joven en un viaje, digamos, en tren, que conversaban entre ellos, y la chica le mencionaba a su pareja: la verdad que mi papá no tiene conversaciones, mi papá es una persona que solo tiene versaciones. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar en ejemplos de personas que mantienen versaciones en lugar de conversaciones? Ahora hablemos de la palabra fierce, que en español significa feroz. Cuando escuchan esta palabra, ¿qué podrían pensar? ¿No? En otras oportunidades, pues yo he escuchado participantes me decían, bueno, fierce me suena brutal, malo, agresivo, poderoso, intenso, algo sólido, ¿no? Veamos más de cerca qué es y qué no es fierce. En realidad, fierce no es brutal, o feroz no es brutal, es poderoso. Feroz no es agresivo, pero sí es desenfrenado. Feroz no es algo malo, es algo significativo. Feroz no es imprudente, es algo enriquecedor. Feroz es audaz, es apasionado, es auténtico. Entonces, una definición que me gusta a mí es que una conversación feroz es en la que dejamos de escondernos de nosotros mismos, nos comprometemos con la conversación y la hacemos real. Un punto que quisiera asegurarme que se entiende, ¿no?, es que a veces las conversaciones más feroces que podemos tener con alguien es decirle qué es lo que valoramos de ellos, qué es lo que hacen o cómo operan en el mundo y qué es lo que apreciamos de ellos. Y ser específico al respecto. Decir buen trabajo no resulta siendo suficiente. ¿Qué fue lo que hizo alguien que lo hizo tan bueno? Eso es ser feroz. Hemos identificado entonces lo que es una conversación feroz, pero ¿cómo sabemos cuando hemos tenido una? ¿Qué podemos esperar como resultado probable de esta conversación feroz? Entonces, para diseñar estrategias efectivas, ejecutar iniciativas con éxito y cumplir objetivos a tiempo, las conversaciones deben, por ejemplo, interrogar la realidad. Ningún plan perdura, la experiencia me ha dicho que ningún plan perdura cuando se enfrenta con la realidad. Y es que la realidad tiene el hábito de cambiar, lo que complica seriamente mis fantasías sobre cómo van a ir las cosas. Y para complicar las cosas aún más, mi realidad, mi perspectiva puede ser bastante diferente de las suyas. Si yo les preguntara o les pidiera que describan esta pintura, ¿dirían todo lo mismo? Pues probablemente no, y aún así todas sus opiniones serían correctas.
Solo al interrogar la realidad podemos obtener un panorama completo de todas las perspectivas relevantes, lo que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para nuestras vidas, nuestras profesiones, nuestras organizaciones, nuestra familia. Y esto nos lleva al punto o al objetivo número 2, estimular el aprendizaje. El segundo objetivo es estimular el aprendizaje, el de ustedes y el de los demás. Esto pasa cuando comparten sus perspectivas y conocen el punto de vista de otros. Muchas veces nos pasa que entramos en una reunión y decimos, bueno, realmente yo sé lo que tienen que hacer y ellos tienen que escucharme simplemente, ¿no? La estimulación del aprendizaje se trata tanto de mi aprendizaje como el de los otros. Y cuando hemos interrogado múltiples realidades y se ha estimulado el aprendizaje, podemos enfrentar desafíos difíciles. Este es el tercer objetivo de las conversaciones feroces. Enfrenta desafíos difíciles. Se trata de abordar el desafío que ocupa espacio en nuestros pensamientos. El problema o esa situación en la que estamos pensando constantemente, que le estamos dando vueltas, ¿no? Como se dice. El mayor obstáculo para nuestro éxito. En los estudios del cerebro, ¿no? Pues se ha validado que cuando uno está enfrentando un desafío, se consume energía constantemente, ¿no? Incluso cuando dormimos, ¿no? Estos mismos estudios del cerebro muestran que se está consumiendo energía pensando en este desafío. En el momento en que enfrentamos este desafío por fin, ¿no? Liberamos esta energía, ¿no? Y esto nos sirve, pues, para podernos enfocar en otras áreas del cerebro mucho más importantes, ¿no? Entonces, se trata de enfrentar el desafío más difícil para viajar liviano, ¿no? Y liberar energía para ocuparnos de las cosas que realmente importan. En el proceso de interrogar la realidad, aprender juntos y estimular el aprendizaje, y con esto poder lograr enfrentar desafíos difíciles, nuestras relaciones con los demás se enriquecen. Por eso es que el objetivo número 4 de las conversaciones feroces es la de enriquecer las relaciones. Y suele ser el objetivo que a veces olvidamos con mayor frecuencia o solemos pasar por alto. Incluso podría ser posible incluir los 3 primeros objetivos en una conversación o en alguna reunión, y aún así, al final, quedar completamente devastados, ¿no? O enfadados, o frustrados, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de las conversaciones feroces es que terminen enriqueciendo las relaciones. De la mano del descubrimiento de que nuestras vidas triunfan o fracasan, una conversación a la vez, viene un punto de vista que nos ofrece un autor, ¿no? Dentro de este libro también de Susan Scott, ¿no? Un autor, David White, ¿no? Y David sugiere que un joven recientemente casado se siente frustrado porque la persona con la que desea pasar el resto de su vida parece tener la necesidad de conversar otra vez sobre el mismo tema de conversación del fin de semana anterior. Y por lo general tiene que ver con su relación. Y él se pregunta, ¿por qué estamos hablando nuevamente de lo mismo? Pensé que ya lo habíamos solucionado. ¿No podríamos tener una sola conversación importante sobre nuestra relación y no volverla a tener, qué sé yo, en 1 o 2 años? Pues aparentemente no. Tal vez si prestara atención a su pareja, podría pensar, esta conversación constante e intensa que tengo con mi pareja no es acerca de la relación. La conversación es la relación.
C igual a R, para mis amigos ingenieros. La conversación es igual a la relación, es la idea transformadora número 2 que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y esta idea lo que propone es que nuestras relaciones están en función, o la calidad de nuestras relaciones están en función de la calidad de nuestras conversaciones. Si creyeran que hay algo de esto, ¿qué sucede con la relación si la conversación se detiene o se silencia? Es decir, si la conversación es igual a 0. ¿Y qué pasa? ¿O qué pasa si la conversación, digamos, se reduce, ¿no? O si la calidad de la conversación se ve disminuida. Si bajamos las expectativas con relación a la frecuencia para hablar, o los temas de conversación, y lo más importante, el nivel de autenticidad de nuestras conversaciones, de forma gradual y luego repentina, seguramente la relación también lo va a resentir. Permítame compartirles también la idea transformadora número 3. Todas las conversaciones son una conversación conmigo mismo y a veces incluyen a los demás. ¿Cuántos de ustedes han dejado una reunión solo para descubrir que aparentemente asistimos a la misma reunión diferente, ¿no? Todos escuchamos algo distinto. O tal vez enviaron un correo electrónico perfectamente inocente y se sorprendieron al saber que lo que creían que estaban diciendo estaba muy lejos de lo que su compañero escuchó. ¿Por qué sucede esto? Un resultado común de muchas conversaciones es la confusión. Y esas confusiones pueden costarnos mucho. De hecho, Cognizco, que es una firma del Reino Unido, realizó un estudio en el que analizaron los negocios de Estados Unidos y el Reino Unido y descubrieron que las suposiciones y confusiones generaron costos enormes. En un año calendario, más de 37.000 millones de dólares se atribuyeron a confusiones que llevaron al incumplimiento de plazos, oportunidades perdidas, iniciativas fallidas y retrabajos, ¿no? Y todo esto se relacionó con el hecho de que la persona A, ¿no?, dijo que no era lo que o sea, dijo una cosa y la persona B entendió otra. Analicemos en detalle la causa de estas confusiones y cómo podríamos prevenirlo. Todo lo que incorporamos y procesamos cada día pasa por una lente única, o nuestro filtro. Lo llamaremos un filtro de contexto. Nuestro filtro está compuesto por actitudes, por opiniones, ¿no?, y creencias. El tema es que cuando nos aferramos a estas actitudes, opiniones y creencias durante mucho tiempo, terminan convirtiéndose en nuestras verdades, con V mayúscula, y ya ni siquiera las cuestionamos, ¿no? Este contexto es el filtro por el que vemos el mundo. Está compuesto de un conjunto de suposiciones incuestionables y no examinadas sobre lo que es verdadero y real. Solemos dejar entrar lo que valida nuestro contexto e invalidamos o ignoramos lo que no. En definitiva, lo que conseguimos siempre es recopilar pruebas para validar nuestro propio contexto. Y lo peor de todo es que lo realizamos de manera inconsciente. Ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. El contexto es el instrumento que utilizamos para comprender todo. Lo que está en juego aquí es nuestra necesidad de tener la razón. Se puede justificar cualquier tipo de contexto. Podemos tener razón con respecto a cualquier idea. Podemos tener razón siempre que podamos encontrar datos para demostrar que la tenemos. Si tu contexto es que este mundo es un lugar horrible, estoy seguro que van a poder encontrar datos para respaldar esa idea.
Si crees que el mundo es un milagro, estoy seguro que también vas a poder encontrar datos que respalden esa idea. Desde las conversaciones feroces, no les preguntamos a las personas si pueden justificar su contexto, ¿no? Les preguntamos, ¿les favorece su contexto? ¿Se están aferrando a opiniones, actitudes y creencias que limitan sus posibilidades? ¿Llevan a suposiciones y confusiones que terminan costándole a ustedes, a sus equipos o a sus organizaciones? ¿Sus contextos les impiden obtener mejores resultados? Lo que creo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta es que nuestro contexto, el de ustedes y el mío, es el que termina llevando a veces nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han asistido alguna vez a un taller y se dieron cuenta de que había alguien que no quería estar allí? Digamos que esa persona soy yo. Perdón. Si sostengo el contexto de que este taller será pésimo y una pérdida de tiempo, entonces miraré a través de ese filtro para evaluar el taller. Si mi contexto es que este taller será pésimo, ¿cuáles podrían ser algunos de mis juicios o evaluaciones al respecto? ¿Qué podría estar notando, ¿no? Que la habitación es demasiado fría, que las personas son de determinada característica, ¿no? Que el lugar en el que estoy sentado es incómodo, no está correctamente iluminado. Estas son las personas con las que tengo que pasar todo el día, etc. Y estas evaluaciones, ¿cómo me harían sentir? Tal vez frustrado, enojado, irritado, aburrido. Y a partir de este estado emocional, ¿qué comportamientos podría mostrar? Podría optar por retirarme, por quejarme constantemente, por, digamos, llevarle la contra al ponente, etc., ¿no? Y dado todo este comportamiento, pues, ¿cuál sería el resultado final de que yo asistiera a este taller? Si pasé un mal momento, estaba en lo cierto. Si no tenemos los resultados que deseamos, pues podríamos sugerir que desafíen su contexto para ampliar sus posibilidades. ¿Cómo puedo hacer que este taller sea valioso para mí? Y en este sentido, las 3 ideas transformadoras son fundamentales. Nos ayudan a construir el caso de negocio, son el porqué de las conversaciones feroces. ¿Por qué necesito tener una conversación feroz? Los 4 objetivos, en cambio, son el qué. ¿Qué lograré si tengo una conversación feroz? Ahora es el momento de centrar su atención en el cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos estas 3 ideas transformadoras y estos 4 objetivos? Y para ello existen los 7 principios de las conversaciones feroces. Primer principio, asume el valor necesario para interrogar la realidad. Si interrogamos la realidad, es posible que descubramos que estamos equivocados o tenemos que cambiar o hay una acción que debemos tomar. Se necesita valor para interrogar la realidad porque podría ser aterradora. Ningún plan sobrevive el impacto con la realidad. Y la realidad, como habíamos visto, tiene un hábito gracioso de cambiar. Lo que decidimos que era más importante para nosotros enfocar el día de ayer, probablemente ya no sea cierto el día de hoy. Nuestras realidades son diferentes las unas de las otras. Las cosas cambian, las personas cambian. Nosotros cambiamos y nos olvidamos de decirnos unos a otros que todos cambiamos todo el tiempo. Como los mejores líderes quieren saber la realidad, entonces asumen el valor para interrogarla. Los líderes más débiles quieren tener la razón.
Por eso les digo, asuman el valor necesario para interrogar la realidad. El segundo principio, deja de esconderte, introdúcete en la conversación y hazla real. Y esta es esencialmente nuestra definición de las conversaciones feroces, ¿no? Hemos hablado sobre hacer que la conversación sea real y el costo que tiene no tener las conversaciones o que las conversaciones no sean auténticas o reales. ¿Qué significaría dejar de escondernos? Pues algunas personas me contaban, ¿no?, que en un taller, ¿no?, que había una mujer que me contaba que ella pues tenía una cara para su compañero de trabajo, una cara para su jefe, una cara para sus clientes y otra para su familia. Había usado tantos rostros durante tanto tiempo que un día se despertó por la mañana y pues ya no era capaz de reconocerse, ¿no? Crisis de mediana edad instantánea le llaman. Recordarán el comentario que hice al inicio, ¿no?, de que a veces le tenemos miedo a la conversación real y realmente la que tendríamos que tenerle miedo es a esa conversación que no ocurre o esa conversación que no es auténtica o es irreal. Así que dejemos de escondernos e introduzcámonos en la conversación y hagámoslas reales. Como tercer principio, pues es estar aquí, ¿no?, preparado para no estar en ningún otro lugar, ¿no? Supongamos que estoy trabajando en mi computadora y entra alguien, alguno de ustedes, ¿no?, entra para conversar conmigo y yo continúe con mi trabajo, pues ¿cómo se sentirían si no les presto la atención completa? ¿Hola? Entonces, ¿qué mensaje envío si estoy realizando varias tareas a la vez durante una conversación? Una vez en un taller me dijeron que una persona me dijo, oye, yo he sido ascendido, he sido promovido en mi organización por mi capacidad para realizar múltiples tareas a la vez. Pero con esta idea se me ha ocurrido que pues las personas no son tareas, ¿no? Entonces, si recordamos la idea transformadora número 2, que la conversación es la relación, el desafío consiste en permanecer con una actitud intensa, al estilo feroz, ¿no?, en esta conversación. Con esto enviamos un mensaje potente de que la otra persona es valorada por nosotros. Cuarto principio, enfrenta tus desafíos más difíciles el día de hoy. Cuando identifiquen y confronten los obstáculos reales en su camino y se mantengan al día con todas las conversaciones que deben tener, sentirán que viajan más ligeros, liberarán esa energía que necesitan y que la tienen ocupada pensando y dando vueltas en ese desafío, en ese problema que no los deja dormir. Liberarán esa energía, viajarán más ligero y podrán utilizar esa energía extra en algo mucho más importante para su vida. Enfrenten sus desafíos más difíciles hoy. Quinto principio, confíen en sus instintos. Confíen en sus instintos. En inglés, esta frase es obey your instincts. Y obedecer es del latín obediere, que significa escuchar, ¿no? Esto significa que nosotros tenemos un agente de información que nos envía mensajes todo el día, ¿no? Regístrenlo, escuchen el instinto. Puede ser el corazón o la cabeza, ¿no? Escuchen para ver si vale la pena explorar más. ¿Qué es lo que estoy sintiendo, ¿no?, cuando dije esto, cuando escuché esto otro, ¿no? Necesito mayor claridad. Esto me está confundiendo, ¿no? Estoy registrando algo, digamos, en el rapport de la persona con la que estoy conversando. He logrado los 4 objetivos de la conversación feroz. Afinemos nuestros sentidos, prestémosles la atención, confiemos en ellos. Principio número 6, hazte responsable de las emociones que despiertas en los demás. Cada uno de nosotros deja una estela una vez finalizada una conversación.
Y es como dejamos a la gente sintiéndose luego de estas conversaciones. Nuestra estela puede ser un resplandor, un sabor o una secuela, ¿no? Para un líder, ningún comentario va a ser al azar. Como líderes, todo lo que decimos, incluso nuestra comunicación no verbal, deja una marca. Piensen en un comentario que un líder hizo en el pasado que quizás les haya molestado. Piensen en la última conversación que tuvieron con un compañero, con un subordinado, con un familiar, con una persona que quieren. ¿Cuál fue el estado emocional que dejaron? ¿Conocemos el impacto de nuestro mensaje? ¿Cuáles son algunos de los precios que pagamos por no prestar atención a estos impactos emocionales? A veces tenemos un mensaje difícil de transmitir. La clave es aprender a transmitir el mensaje sin la carga. La persona que puede escribir la realidad con exactitud y sin culpar a otros es la que va a surgir como líder. Haya sido designado o no formalmente para este rol. Y por último, el séptimo principio que quiero compartir con ustedes es: deja que el silencio se encargue de los momentos difíciles. La ciencia demuestra que para que las personas hagan nuevas conexiones en su cerebro, necesitan un tiempo de silencio. El silencio también puede ser una herramienta que utilicemos para ayudar a profundizar las conversaciones, para procesar, para dejar a la otra persona procesar un mensaje muy potente que le hemos dado, ¿no? Y de esta manera, ¿no?, con esta información que hemos brindado, las personas puedan construir o llegar a nuevas perspectivas. Todos sabemos que una gran parte de nuestra cultura comercial actual es que las personas con la respuesta más rápida son a las que consideramos como más brillantes o más inteligentes, ¿no?, o más talentosas. Y eso no es necesariamente cierto, ¿no? A menudo es la persona más callada, la que no lucha por el tiempo al aire, ¿no?, la que no lucha por los minutos al aire, como diría en la radio, ¿no?, quien tiene las mejores ideas. En este libro de Conversaciones Fierce, leí un pasaje también de la autora Susan Scott que decía: las mejores ideas surgen en ese espacio que queda entre las palabras. Cuando no hay espacio entre las palabras, no hay silencio para pensar. Simplemente estamos en la superficie de la conversación. Y las conversaciones feroces requieren que profundicemos más. Así que dejemos que el silencio se encargue de los momentos difíciles. Concluyendo, ya llegando al final de lo que quería compartir con este aprendizaje que tuve, que quiero compartir con ustedes, una conclusión clave es que aunque ninguna conversación nos garantiza que cambiará el rumbo de una carrera, una empresa, una relación o una vida, cualquier conversación sí tiene el poder de hacerlo. Las conversaciones son poderosas. De hecho, conozco muchas conversaciones que han cambiado vidas. Conversaciones de retroalimentación, conversaciones de desarrollo, incluso peleas que he tenido con mi familia o amigos, o alguien que me sentó y me dijo específicamente lo que valoraba de mí. Y de todas estas conversaciones siempre he salido como una persona diferente. Los invito a recordar o a pensar, ¿no?, ¿cuáles son algunas conversaciones que han cambiado sus vidas? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, tenemos un breve espacio de preguntas en caso que alguno de ustedes quiera comentar o compartir alguna experiencia o hacerle quizás alguna pregunta a Jorge. Bienvenido sea, puede activar su micrófono y compartimos esta experiencia.
qué bacán esto, este efecto. Claro, medio catalizando. Yo te quería hacer una pregunta, porque, viste, se habla mucho de tener conversaciones asertivas. Entonces, me gustaría saber cómo las vinculás con esto de lo feroz, porque parecería, por la palabra, viste, el juego de palabras que dijiste, que feroz, no sé, a mí feroz me parece como que medio agresivo o medio así, viste, no sé. Mira, solamente te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? En realidad, lo que yo rescato de una conversación es justamente que me permita ganar una perspectiva, digamos, diferente, ¿no? Al yo compartir estos objetivos que tenía, que les compartía, ¿no? Relacionados a las conversaciones feroces, ¿no? Eh, pues a mí el descubrimiento que yo tuve era de que en realidad sí me sumaba a tener una conversación profunda en la que yo pudiera salir con diferentes perspectivas. Si yo tengo que tomar decisiones, pues, y me pagan porque mi decisión o, digamos, el éxito de mi vida o el éxito de mi negocio depende de que tome buenas decisiones, pues sí me interesa, digamos, poder conocer diferentes perspectivas, ¿no? El conocer diferentes perspectivas, pues va a partir del hecho de que probablemente lo que yo crea no sea cierto o sea solamente una parte, digamos, de un todo. Para completar ese todo que me permita tomar una mejor decisión, me hace mucho sentido interrogar la realidad, es decir, promover la pregunta abierta, la conversación en la cual yo pueda preguntar los puntos de vista de las personas con las que interactúo, ¿no? Por otro lado, también me hacía mucho sentido en mi aprendizaje de las conversaciones que de esta constante, digamos, pregunta y repregunta, ¿no? O de esta constante exposición mía, digamos, a diferentes perspectivas, definitivamente hacían que se me generen nuevas perspectivas y por ende nuevos aprendizajes. Entonces, una conversación que ya me genere, digamos, un nuevo aprendizaje, pues para mí es una conversación súper positiva, llámala como quieras en realidad, ¿no? Pero si adicionalmente a eso, ¿no? Me permite quitarme un peso de encima, ¿no? O esa decisión que tome me permite concluir, digamos, o llegar a un resultado, ¿no? Como decía, me permite quitarme esto de la cabeza que me está dando vuelta, que me está comiendo, digamos, que me está drenando la energía, también la considero una ganancia súper importante, ¿no? La considero algo súper positivo. Y si además de eso, de que todo esto lo obtuve para mí, ¿no es cierto? Pero si además de eso termino esa conversación mejorando la relación que tengo con la otra persona, pues para mí se cierra el círculo, ¿no? ¿Y eso cómo te das cuenta que mejora la relación? Primero porque probablemente las interacciones empiezan, primero porque las decisiones que tomo probablemente son mejores, ¿no? Y se ven reflejadas en resultados, en este caso para las personas con las que me relaciono, ¿no? Mejores decisiones para mi familia, mejores decisiones para mi equipo de trabajo bueno, y también mejores decisiones para mí mismo, ¿no? De hecho, lo que hago, otra cosa como me doy cuenta es porque empiezo a ver que se incrementan mis interacciones, ¿no? O mis conversaciones con estas personas empiezan a ser más profundas, empiezo a resolver problemas, me doy cuenta que puedo hablar de cualquier tema sin esconderlo, ¿no? Sin barajarlo. No sé si les ha pasado, ¿no? Alguna vez me pasaba en mi familia que de repente venía mi hermano y decía, oye, mejor no conversemos de este tema porque para llevar la cena en paz, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a mí sí, ¿no? O mejor no, en este momento, no le llevemos este problema al jefe, ¿no? Porque es lunes y ayer perdió su equipo, ¿no? Entonces, mejor busquemos el momento para hacerle el pedido, ¿no es cierto?
Entonces, esa es otra forma en la que yo me voy dando cuenta que voy mejorando en mis relaciones, porque me voy dando cuenta de que voy siendo capaz de tener estas conversaciones reales y auténticas en cualquier momento sin limitarme, ¿no? Porque la otra persona me está abriendo la puerta, ¿no? ¿Por qué la otra persona me está abriendo la puerta? Porque estoy generando cierta confianza en él, ¿no? Estoy generando pues un impacto, digamos, positivo en nuestra relación. Seguramente también lo verifico en la frecuencia de nuestras interacciones, ¿no? Entonces, por un lado tengo la calidad de mi conversación y por otro lado tengo la frecuencia de interacciones y dentro de la calidad de la conversación, pues me voy dando cuenta que, como te decía, ya no, o sea, puedo conversar de lo que sea. Puedo tener una confrontación, ¿no? Puedo tener una confrontación con esta persona en cualquier momento y terminar la conversación nuevamente como amigos, ¿no? O sea, habiendo confrontado, igual Generas mantener esa relación. confianza, me parece. Sí. Y A través de sí, la confianza. sí, yo siempre me preguntaba, ¿no? Oye, por ejemplo, mi esposa, ¿no? O sea, ¿cómo, no sé, pues cómo te enamoraste de mí, ¿no? O sea, o cómo aceptaste irte a vivir conmigo, ¿no? ¿Cómo aceptaste salir conmigo, ¿no? Ah, bueno, porque me generabas confianza, ¿no? Pero ¿cómo te generaba confianza? Y detrás de eso había alguna conversación que habíamos tenido. Oye, a mi jefe, ¿cómo me promoviste? ¿Cómo me encargaste este proyecto? ¿No? O sea, ¿no? Y generalmente detrás de todos esos grandes o pequeños cambios que yo había observado en mi línea de vida, detrás de eso siempre estuvo una conversación, ¿no? Sea para bien o para mala, ¿ok? Entonces, por eso es que me interesé bastante, digamos, o me he comenzado a interesar en este tema de las conversaciones, ¿no? Lo que yo les comparto es un modelo, ¿no? La verdad que estoy estudiando varios, ojalá en otro momento les comparta otro, pero sí me gustó, digamos, cómo se centra, estos objetivos sí creo que son transversales, digamos, a cualquier modelo conversacional, ¿no? Incluso el coaching, ¿no? Pasa por una conversación, Obvio. Sí, sí, sí. ¿no? Sí. ¿Ok? Y realmente el mayor de mis insights fue esto que les compartí, ¿no? De que un día me di cuenta, oye, efectivamente, o sea en chat, sea por celular, por teléfono, por videoconferencia o, o frente a frente, pero la verdad es que el 90% de mi trabajo consiste en conversar. Seguramente son diferentes conversaciones, pero consiste en, ¿no? en yo relacionarme con alguien y conversar con esa persona, sea para delegarle una tarea, sea para pedirle rendición de cuentas, sea para venderle algo, sea para contratarlo, sea para negociar. O sea, y entonces, pucha, si mi negocio está basado en las conversaciones, pues, o sea, tendría que meterle un poco más de foco, ¿no? A esa capacidad. Una consulta.